El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan: entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. El que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijan más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagan extorsión ni se aprovechen de nadie con falsas denuncias, sino que conténtense con su paga. Pero el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se acaba. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos llegado a este tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría, que llamamos el domingo de Gaudete, domingo de la alegría, de la esperanza, de esa esperanza gozosa en la venida del Señor, de esa esperanza que todos tenemos, porque todos estamos ansiando que venga el Señor, todos estamos ansiando la salvación. Entonces estamos esperando esa venida del Señor y ya estamos a mitad de camino del Adviento. Este es un momento de alegría porque vemos que ya se acerca la realización, el cumplimiento de las promesas, la llegada del Mesías anunciado, del Mesías prometido, del Mesías esperado. Y claro, ese es un sentimiento de alegría que nos invade. Entonces ya la Navidad está cerca, la venida del Señor está cerca. Y Juan el Bautista nos llama a la conversión y nos hace un llamado a la conversión muy concreta. No nos dice tienen que hacer cosas extraordinarias, sino que nos dice hagan bien aquello que deben hacer. Es decir, nos está llamando a la coherencia entre el pensar y el obrar, entre el decirnos cristianos y vivir como cristianos, entre el ser creyentes, pensar como creyentes y vivir como creyentes. Ser coherentes entre nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. Y fíjense que a todos aquellos que se acercaban a hacerse bautizar, Juan les estaba dando un bautismo de conversión, un bautismo que no tiene nada que ver con el bautismo cristiano. El bautismo cristiano será otra cosa, y el mismo Juan ya lo anuncia. El bautismo que predica Juan es un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, es decir, es una manifestación exterior mediante un gesto de la inmersión en el agua, mediante un baño ritual, que quería poner de manifiesto exteriormente ese deseo de conversión interior para preparar el camino y la llegada del Señor. Ese es el bautismo de Juan, un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y a todos aquellos que se acercaban, Juan los exhortaba a vivir ese deseo de conversión de manera efectiva, convirtiéndose precisamente, cambiando de vida si era necesario.
pero no haciendo cosas demasiado extraordinarias, sino hacer aquello que correspondía. Por eso cuando se le acercan los publicanos, que sabemos que no gozaban de ninguna buena reputación en el pueblo de Israel, porque eran los que cobraban los impuestos por cuenta de los romanos, él les dice, no cobren más de lo establecido, porque muchas veces cobraban de más. Ellos rendían al imperio lo que debían rendir y no solo se quedaban con su comisión, sino que se quedaban con algo más, con aquello que habían cobrado de más a sus conciudadanos. Entonces él les decía, hagan lo que deben hacer. Si tienen que cobrar uno, cobren uno. No cobren 2, 3, 4, 5. No sean corruptos. Cuando se acercan los soldados les dice, conténtense con su paga, no extorsionen, no acechen a nadie con falsas denuncias. Conténtense con lo que están cobrando, conténtense con su paga, vivan de lo suyo. No busquen sacar ventaja de su cargo o de su poder. Y eso mismo nos está diciendo Juan hoy. Preparen el camino del Señor, vivan su vida así como es y como debe ser. Este llamado que nos hace Juan a la conversión es un llamado que nos está haciendo a todos. Vivir nuestra vida de fe, vivir nuestra condición de cristianos, prepararnos para la venida del Señor, prepararnos para esa venida que será al final de nuestra vida, cuando el Señor nos venga a pedir cuentas de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. El Señor, prepararnos también para la venida definitiva del Señor al final de los tiempos, prepararnos para ese momento en el que el Señor va a pasar por nuestra vida en algún momento para darnos una misión, para proponernos algún cambio. Pongámonos a pensar, a ver de qué manera podemos preparar la venida del Señor en nuestra vida. Porque miren, todos supongo que en estos días habremos estado preparando el pesebre o preparando el arbolito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor realmente no quiere que le preparemos un pesebre lujoso. El Señor lo que quiere es nacer en nuestro corazón. El Señor lo que quiere es que le preparemos un corazón abierto, dispuesto a los demás. Un corazón que esté preparado para vivir el amor, para vivir la caridad. Un corazón que esté dispuesto a vivir nuestra condición de creyentes con coherencia, con verdad, con serenidad, con sencillez, con alegría, porque el Señor ya está aquí, porque el Señor está a la puerta y el Señor está llegando. Abramos nuestro corazón, preparémosle el camino al Señor y que Él nos ayude para renovar nuestra vida en esta Navidad. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.